¿Cómo están chicos y chicas? Muy buenos días. Como ustedes saben, les saluda su profe Jalito. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar algo nuevo, algo revelante para nosotros. Hoy vamos a trabajar un tema que se refiere a los juegos y sobre todo vamos a trabajar una clase de una Flipped Classroom o una clase invertida. Para recordarles algo sobre lo que es la clase invertida, aunque ya habíamos visto y analizado algo de esto, una clase invertida es que nosotros vamos a tener un tema, como son los juegos, de parte del profesor. El profesor va a ser un guía para ustedes y las actividades que teníamos que realizar como actividades en clase las vamos a realizar en casa. ¿Sí? Para que cuando nosotros regresemos, nosotros podamos trabajar esas actividades que trabajamos en clase, en casa, las vamos a trabajar como clase. Es decir, que vamos a cambiar los roles, ¿sí? Vamos a hacer algo interesante, algo muy entretenido, es decir, que a ustedes ahora van a ser los profesores y yo voy a ser su alumno. Así es. Así que vamos con esta clase, ¿sí? Eh, el tema es sobre los juegos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es desarrollar la capacidad de integrarse, compartir, disfrutando de la actividad lúdica con la familia, valorando la importancia que tiene el trabajo en casa y el respeto de cada una de las individualidades. Ese es nuestro objetivo. Ahora, como ya habíamos visto, ¿qué son los juegos? Los juegos son actividades cuyo fin es la recreación de los participantes, denominados jugadores, es decir, que cada uno de ustedes va a ser un jugador, un participante, el que va a jugar, ¿verdad? Su práctica implica el respeto por una serie de reglas que rigen la dinámica del juego, es decir, que cada juego tiene sus reglas, ¿verdad? Serán dos, tres, cinco, pero también tienen la oportunidad de poderlas modificar. Entonces nosotros también podemos modificar las reglas del juego. ¿Sí? ¿Para qué nos sirven las reglas? Las reglas del juego nos sirven para poder organizar, para poder jugar de mejor forma, de una forma armónica, de una forma que nos garantice, ¿no es cierto?, el respeto con cada uno de los individuos. También existen juegos donde se participa como con un solo jugador o también juegos donde se intervienen muchos. Por ejemplo, donde podemos hacer un ejemplo para un juego de un solo participante. Podemos jugar, saltar la cuerda, podemos jugar la rayuela. Sí, esas son actividades que las puede hacer uno o varios. También, si la podemos poner, podemos jugar las topadas, las escondidas, que la podríamos realizar a estos juegos varias personas. O también, si nos vamos a los juegos ya más grandes, que son el fútbol, el básquet, el tenis, también ahí podemos desarrollarlos, pero ya son de diferente forma. Ahora, ¿cómo se clasifican los juegos? Los juegos se clasifican de dos formas. Tenemos los juegos grandes y los juegos pequeños. Vamos a referenciarlos de estas dos formas para entenderlos de una mejor manera. Miren, los juegos pequeños siempre se van a considerar los que son de corto plazo y sirven para recrearnos, para divertirnos, para eh, organizarnos, para quitarnos el estrés. Entonces, los juegos pequeños, ya vamos a ver cuáles son y cómo son. Y los juegos grandes, en cambio, son los juegos que ya se utilizan las competencias, donde ya los periodos son largos. También debemos tener una preparación. Vamos a ver que ya se van a realizar competencias entre diferentes equipos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se clasifican o vamos a ver unos ejemplos de los juegos. Los juegos pequeños
y los juegos grandes. En los juegos pequeños tenemos saltar la cuerda, la rayuela, las canicas, la cometa, el pañuelo, adivinanza, en fin, tenemos un sinnúmero de variaciones de juegos que los podemos dar a conocer, pero por el tiempo los vamos a dejar ahí. También tenemos los juegos grandes. Los juegos grandes son el fútbol, el básquet, el tenis, el atletismo, el voleibol, ¿verdad? En estos ejemplos podemos ver las diferencias entre los juegos pequeños y los juegos grandes, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Vamos a seguir, vamos a continuar, pero en esta clase no vamos a tratar los juegos grandes, solo nos vamos a concentrar en los juegos pequeños, ¿sí? Tenemos en los juegos pequeños, como ya habíamos visto, los diferentes juegos, como por ejemplo, tenemos juegos tradicionales, que ya los conocemos, tenemos juegos populares, tenemos juegos nuevos, que ya los conocemos, también tenemos los juegos de relevos, tenemos juegos de cooperación, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de juegos, pero con una única diferencia de los juegos grandes, que los juegos pequeños nos sirven para qué? Para la recreación, para divertirnos, ¿sí? Para eso tenemos los juegos pequeños que son. Ahora vamos a ver dos tipos de juegos. Vamos a ver los juegos tradicionales y los juegos populares. Vamos a ver que los juegos tradicionales son aquellos juegos típicos de un país o región. Miren, son los que se juegan o los típicos que tenemos en cada país, en cada región, en nuestro querido Ecuador, que se realizan sin la intervención o la ayuda de aparatos tecnológicos, qué sé yo, las computadoras. No, eso no se utiliza acá. Lo que se utiliza eh, es el propio cuerpo. Se puede también obtener recursos de la naturaleza, también se puede obtener recursos de la casa. Entonces, chicos, un juego tradicional que se me viene a la cabeza, bueno, tenemos el ejemplo también las canicas, pero se me viene a la cabeza ahora que estamos justo en la fecha, ¿no es cierto? En la fecha que estamos ahora, que estamos transcurriendo, que ya llegamos al mes de julio y agosto. Y específicamente tenemos algo para diferenciar los juegos tradicionales, los que normalmente se juegan en todo lado, pero también cómo se van a hacer populares, ¿ya? Entonces, como les decía, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es la cometa, ¿no es cierto? Normalmente se hace a julio, agosto, dependiendo del clima, que también está un poco variado, pero bueno, esas son las fechas más o menos en las que tenemos el viento a favor, ¿no es cierto? Entonces, las cometas las podemos hacer o elaborar con facilidad, con implementos tanto de casa como de la naturaleza, ¿sí? Ese es un beneficio que nosotros tenemos para los juegos tradicionales, que no tenemos que utilizar, como ya lo habíamos dicho, aparatos tecnológicos. También tenemos los juegos populares. Los juegos populares son aquellos que se van pasando de padres a hijos, es decir, que son parte de la cultura de todo un pueblo. Es en donde suelen reflejar las necesidades y experiencias e inclusive ayudan a educar a las nuevas generaciones. Normalmente son juegos, como les decíamos, espontáneos, creativos y motivadores. Entonces, un juego popular. ¿Cuál puede ser un juego popular que nos enseñó nuestro papá? ¿Mm? Muy bien. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Nuestra tarea va a consistir en lo siguiente, chicos. Nosotros vamos a realizar una tarea o una actividad en la cual nosotros vamos a preguntarle a papá, a mamá, ¿cuál fue el juego que le gustaba más, el más popular que tuvo o que tuvieron ellos en su época, que ellos jugaban en su época, que les encantaba jugar? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a preguntarles esto, a ver qué nos dicen, a ver cuál fue el juego que más les gustó a ellos. Entonces, para esto, yo les recomiendo, primero, es que vamos a saber el nombre del juego, ¿sí?
Una vez que sabemos el nombre del juego, vamos a preguntar las reglas, cuáles son las reglas con las que ellos jugaban, ¿sí? El tercero, vamos a ver el objetivo, cuál es el objetivo o el fin del juego, ¿sí? Y por último, lo vamos a practicar con toda la familia. Y al final, lo vamos a realizar en la próxima semana, vamos a trabajar sobre esto, ¿sí? Vamos a revisar todo lo que hemos visto aquí y aparte sobre el juego. Sí, esto es todo, chicos, por el día de hoy. Me ha encantado estar aquí con ustedes. Espero que si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden en comunicarse conmigo o en la próxima clase la realizaremos. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase.